Yo tengo que darle gracias al Señor por la escasez, por las enfermedades, por las pruebas. De las cosas más impresionantes que yo he visto, provincia Monseñor no vuelvo nada. En este video no solo hablaremos de un destino maravilloso de nuestro país, que son los Saltos de Jima en Bonao, sino que también hablaremos de héroes y personas reales que son los que les dan vida a esta provincia. El caso de don Felipe y doña Mercedes, que por años han vivido aislados, protegiendo las aguas de este monumento natural y hoy día ya entrados en edad y con la salud un tanto deteriorada, nos siguen recordando esa sabiduría del campo y esa forma de ser tan desprendida que tanto nos contagia. Pero antes de llegar a ese punto, quiero mostrarles cómo es exactamente esta maravilla natural que todo dominicano debe conocer. Por fin se me dio la oportunidad de conocer los famosos Saltos de Jima en Bonao. ¿Qué podemos encontrarnos en esta aventura en uno de los monumentos naturales no tan populares en República Dominicana, pero que tienen demasiado potencial y que es nuestro deber gritarle al mundo las maravillas que tenemos? ¡Nos fuimos! Bienvenido a lo que es el Monumento Natural Salto de Jima. Nos encontramos específicamente en la comunidad de Charco Prieto, perteneciente al distrito Jayaco-La Ceiba, provincia Monseñor Noel. Nosotros contamos con alrededor de unas 23 cascadas. Todo el mundo ha oído mencionar los famosos Saltos de Jima, pero yo no me esperaba la organización que hay aquí. Porque no se crean que fue que usted llegó y ya, no. A las afueras de la ciudad de Bonao encontramos el río Jima. Nace en la reserva científica Las Neblinas y desemboca en el río Camú. Se trata de un conjunto de 12 preciosas cascadas y balnearios naturales que destacan por la inmensa belleza de su paisaje totalmente virgen. Declarados como monumento natural con el fin de preservar y reconocer su gran importancia acuífera y toda la biodiversidad de la zona. Fíjense cómo de repente usted llega a este charco llamado La Playita. Dígale usted si invita o no invita a uno meterse a esa agua. ¡Ay, Dios mío! Fíjense cómo baja esa agua de la montaña. Miren cómo uno se puede pegar de ahí sin ningún problema, porque los muchachos me dicen que ellos acostumbran a beber esa agua. Claro, si usted no es de la zona, puede caer medio pesado. Miren esto, qué curioso, porque yo veo esta hoja que cayó ahí y me fijo hacia arriba. Tenemos la famosa mata de yagrumo. Su follaje normalmente de yagrumo es verde. Cuando se acerca un mal tiempo y se aproxima repentinamente, follaje verde entonces torna a un color plateado. Cuando sus hojas se viran todas y se ponen así plateados, ya a nivel de campo decimos que viene un mal tiempo, que hay que recoger, refugiarse en un lugar seguro. Cuando ustedes vean yagrumo, hay que respetarlo porque es metrología a nivel de campo. Pero en estos recorridos había un secreto que me parecía muy curioso de resaltar, y era ir a conocer una pareja de ancianos que son los únicos moradores que al día de hoy viven dentro del Parque Nacional. Y se trata de la casa de don Felipe, donde esta pareja de manera humilde vive en estos lugares. Y sin importar la escasez material con la que viven, fíjense cómo nos reciben ofreciéndonos todo lo que tienen y atención a estas palabras de sabiduría. Usted es la esposa de don Felipe. Sí, Señor, para servirle. ¿Cómo es la vida de usted de aquí, por ejemplo, aislada? ¿Usted se siente bien? Estoy alegre porque yo le sirvo al Señor y que todo el que le sirva tiene que estar contento. Y alegre por encima de las necesidades, por encima de las pruebas, de las dificultades. Todo es bueno para nosotros, porque yo no le puedo dar gracias al Señor solamente porque yo tenga abundancia. Yo tengo que darle gracias al Señor por la escasez, por las enfermedades, por las pruebas, por la salud. ¿Sí me entiende? Que me puede dar gracias a Dios por todo, dice la Biblia. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Yo tuve 12 muchachos. Y usted, por ejemplo, aquí le prepara almuerzo a la gente que viene a los ríos, por ejemplo. Yo sí. ¿Usted trabaja eso? Así como usted me ve, pregúntale a ese muchacho que está ahí, que siempre me traía turita aquí para yo cocinarle. Ya el muchacho hizo señas y parece que sigue cocina bueno la doña. Brindando café la doña aquí para usted. Dale café, aunque sea, porque no tengo más nada que brindarle. Ah, no, pues. Claro, mi hijo, claro, esa es mi atención. Hay un adagio que dice que la atención vale mucho y cuesta poco, ¿verdad? Sabiduría de campo, señores. Mira cómo está usted rodeada de gallo, gallina aquí, ¿eh? ¿Se entretiene usted con eso, doña? Sí, me entretengo ahí echándole su majicito ahí. Echándole su Y maicito. yo tenía muchas, pero se las cociné a la gente. Para que tú veas. La doña, con sus recursos limitados. No. Ve cómo nos invita. Primera vez que lo vi. Primera vez que nos ve, dice, ¿quiere café?
Vean como su hijo Sí, nos está no, trayendo el cafecito. Y lo que la doña dice que ciertamente sus condiciones de su casita pues requieren de una mano. Y es que una realidad palpable es que esa pareja que anteriormente gozaba de salud, de mucha fuerza, hoy día vemos a don Felipe un tanto rezagado y en unas condiciones un poco penosas para una familia que lo ha dado todo por esta comunidad. Estamos viendo la casita del don. Las autoridades en la parte política y que le dicen a la doña que la quieren reubicar. Si de algo puede servir esto es un llamado a recordar que está esa situación de esa familia aquí para su reubicación. Pues ojalá que este video sirva de canal para ellos, porque ciertamente está un poquito estrechita la casa, sí. Fíjense, por ejemplo, lo que son las cocinas de campo, como le llaman sus anafes, donde cocinan, donde hacen su cafecito con agua media, con sus condiciones humildes. En teoría no debe haber personas viviendo aquí, pero por la cantidad de años que tenía la señora, me imagino que por eso la habrán dejado, pero ya ella pide pues que puedan reubicarla. Y como bien se sabe que este canal siempre ha apoyado las causas sociales, voy a estar poniendo en pantalla los números de contacto de los guías responsables de la zona, que si a alguien le nace cualquier tipo de ayuda, podemos servir de canal. Recuerden la frase, hoy por ti, mañana por mí. Y después de esa visita a casa de don Felipe, justo debajo empiezan los primeros charcos, donde el objetivo era llegar a una de sus cascadas principales, pero es imposible no mostrarles todas las cosas y el aprendizaje que uno va viendo durante todo el camino. Oigan lo que me dicen los muchachos, hermano mío, venga. ¿Qué es lo que aparece de vez en cuando por ahí? Explíquele a la gente. Dos parejas de colebrillas, ya tú sabes. De la boda de la Hispaniola. ¿Y se ven ellas así, mi hermano, normal? Claro que sí. Ahora mismo no la observamos porque están dentro, pero siempre ellos acostumbran a salir la pareja de culebra más temprano. Ustedes entiendan lo bien preservada que está este bosque, que tenemos la boda de la Hispaniola, que me dicen muchachos que andan por ahí normal. Oye, ¿ustedes imaginan que nosotros veamos esos dos animales? Esos dos animales grandes, para que usted entienda. Ay, Dios mío. Esta parte me parece interesante, los muchachos me están explicando que esto es una especie de barro exfoliante, pudiésemos llamarlo así, que la gente se lo unta en la piel. Todo el tramo del sendero hacia el salto número 1, en el único punto específico que van a encontrar lo que es la arcilla, es aquí donde estamos. Eso desprende como un sedimento, entonces luego se folean las pieles, lo que es la cara. Vamos a ver. Ok, ya. Miren cómo eso se unta desde ahí. Miren cómo sale eso ahí de las rocas prácticamente. Y la gente, como diríamos en buen dominicano, que tenga alguna ñáñara en la piel, se lo unta. Mírenlo ahí, no me dejen mentir. Pues luego de que se le seque, foliante natural, señores. Para que usted entienda la maravilla que uno va encontrando aquí. Ahora lo que manda es ir al agua para uno quitarse, ¿me entendió? Usted incluso se puede embarrar el cuerpo completo. De las cosas más impresionantes que yo he visto en esta zona de la provincia Monseñor Noel Bonao. Donde quiera que uno va caminando se va encontrando unos charcos que provoca uno darse el chapuzón. Este que le llaman el charco La Playita. ¡Qué locura! ¡Qué chulería! Sobre todo los que tienen niños, mira, porque esto es como bajito, pero mira la belleza. El agua cristalina, los diferentes colores, piedras por algún lado donde usted se puede sentar. Y yo diría que esa es la esencia de esta zona. Nosotros como los dominicanos debemos velar por su protección. Y déjame tu comentario, ¿qué opinión te merece venir a conocer un lugar como este en la República Dominicana? Esto es parte de los encantos que nosotros tenemos, que hay que gritarle al mundo y sentirse orgulloso de las cosas que hay en la República Dominicana, lo benditos que somos. Luego de unos 20 minutos de caminata, finalmente nos encontramos cara a cara con la cascada número 1 de los Saltos de Jima. Pero en esta ocasión me acompañaba un buen amigo, también viajero, que ahora lo vamos a conocer. Y hoy tengo el placer de estar con mi amigo Moisés, una persona que está haciendo un trabajazo a nivel de redes sociales, que se la voy a estar poniendo ahí para que lo siga. Hay gente que cree que esto termina aquí. Explíquele a la audiencia cómo es el tema de aquí de los Saltos de Jima. Wow,
Bueno, primero que todo, gracias William por la invitación, te agradezco muchísimo. Estamos aquí a 45 minutos de Santo Domingo, un lugar accesible para todo el público y tenemos 5 cascadas para arriba. Tienes 25 minutos de caminata desde el principio hasta acá. Ya cuando yo me siento cansado, que tengo un calorcito, voy para allá, 40 minutos. Señores, de la gente buena, qué placer compartir este recorrido contigo, Moisés. Así que no hablemos más y vamos para el agua, que ya está bueno. Cuando ese sol da resplandeciente, esa agua se ve cristalina al siguiente nivel. Obviamente el agua muy fría, como usted comprenderá, pero la verdad es que está buena, sobre todo para uno salir del bullicio de Santo Domingo, el Marfil. Tanta vaina que la gente pasa en estas grandes ciudades. Mijo, tapones, calores, señores, miren dónde estamos, en un paraíso. Míralo ahí. Cerquitica de Santo Domingo. Míralo ahí, señores. Mira Fuera cómo que se ve. sabes si te lo quieres perder. Antes de mostrar el siguiente destino, quiero pedirte un segundo para que te suscribas a este canal, ya que estamos llegando casi a los 500,000 suscriptores gracias a tu apoyo. Y maravillándonos con los paisajes que ofrece la provincia Monseñor Noel, era tiempo de conocer un restaurante emblema ya en la ciudad de Bonao. Bueno, luego de los Saltos de Jima, hay que tener un espacio para uno venir a almorzar. ¿Qué mejor lugar que este restaurante que se llama Plaza Merengue? Un restaurante desde el año 1980, que incluso yo de niño, mis padres me traían aquí. Un clásico imperdible en esta zona de Bonao. Vamos a echarle un vistazo. Qué gusto realmente volver a este lugar. Sí, porque tú venías cuando era un niño. Así mismo es. Bueno, mi padre empezó este proyecto en el 1980. Inició con estas chocitas, tenía heladería, con sus platos específicos, que era el pollo al carbón, a la brasa, carbón natural, las pizzas, mondongo cocido y pescado al horno. Lo que es un pollo al carbón con arroz y habichuela y un conconcito. Y si le tiran un aguacate, ya rematado. Ay. Pero esto no falla. El que viene aquí, que pide su bandera, pide su arepita, pide un jugo de naranja natural. Este lugar realmente no falla. Si vienen a Bonao, tienen que venir acá. La comida, hacia el trato que reciben, 10 de 10. Mi padre, por ejemplo, es una de las personas que le encanta el pati mondongo, que es como con patica de cerdo. Esto que está aquí es una exquisitez, que incluso es un plato español, como si fueran los callos madrileños, exactamente. Entonces, es muy popular después de un día de mucha bebida. ¿Usted me entiende? Porque como esto tiene mucha grasa, eso cae bien. Vamos a dar la probadita aquí en vivo a ver qué tal. Vamos a ver. Tiene de verdad mucho colágeno. Exactamente. Y ahora llegaron ya los platos fuertes. Como usted habrá entendido, este es un lugar clásico de comida típica. Entonces, lo que destaca desde hace muchos años es el pollo al carbón. Por eso yo dije, bueno, pues vámonos con el plato de la bandera. Claro. Y me dice que la habichuela de aquí, que eso da la hora, que viene gente hasta de Santiago. Es como que ciertamente da gusto uno probar esa habichuelita. Entonces procedemos. Incluso me complacieron que trajeron hasta una ensalada de aguacate con unos aguacaticos extra. No menos importante, las arepitas de yuca. Viene por aquí, no deje de pedirla. Otro plato de bistec encebollado para variar un poquito. Y ya usted sabe dónde usted tiene que venir. Sobre todo después de los charcos, que tú sabes que da hambre. Después del agua uno lo que quiere es comida. Es comida. Probar un poquito del pollo al carbón, que ciertamente me dicen que tiene su fama y tiene un buen olor, incluso desde que llegó, como tú dices, wow. No es porque el dueño esté ahí, pero es verdad que está bueno. Entonces cuando usted lo combina, pues lo que le digo, aguacatico. Con eso no podemos pedir más nada, señores. Y el remate perfecto, este postrecito, cuando pensamos que no cabía más nada, pues llega el dulce y siempre dicen que uno tiene un espacio por lo menos para comerse algo de postre. Éxito rotundo, señores, este lugar. Mi respeto, de verdad que sí. Y es que antes de visitar el próximo lugar, nos tomamos una buena taza de café colado en greca y desde este punto nos fuimos a conocer la Voz del Yuna, la cual es un edificio histórico, ya que aquí inicia la radio dominicana. Mucha gente no sabe que una de las primicias que tiene Bonao es que aquí es donde inicia la televisión dominicana. Y es porque en el año 1942 aquí se instala la primera emisora de radio dominicana.
Por eso todo lo que usted está viendo detrás de mí es parte de ese museo que al día de hoy se conserva y bastante bien. La Voz del Yuna se divide en dos partes. En el primer nivel se encuentra el museo, en el segundo nivel se completa el recorrido con la sala de recuerdo y la emisora. La emisora se encuentra en 1670 AM para los que viven aquí. Es una emisora totalmente cultural y educativa y por el momento la programación es musical, o sea que si la buscas están funcionando. Iniciamos el recorrido con José Arizmendi Trujillo Molina, mejor conocido como Petán, hermano de quien era presidente en esa época, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Petán fue fundador, tesorero y presidente de la emisora La Voz del Yuna en el año 1942. Esta réplica fue inaugurada el 1 de agosto del año 2015, ya aquí tenemos 10 años. La casa original estaba a una cuadra detrás de esta y aquí funcionaba la CD. Esto en realidad es una réplica. Este es un radio de la época, este radio es marca Philips. Este radio utilizaba un tubo de electricidad y había que encenderlo, o sea, calentarlo 1 hora y media antes de escuchar la emisora. Aquí vemos otro radio marca Philips, pero eso utiliza batería prácticamente a lo que usan los inversores y los carros de hoy en día, de ese tamaño. Es para que tengan una idea del tamaño de la batería que usaba. Este es un dije que perteneció a Darío Escarramán, que fue miembro de La Voz del Yuna y La Voz Dominicana, y un reloj despertador, no tengo hora, pero funciona. Y aquí hay una vitrola de 160 años. ¿Será que funciona al día de hoy? Claro, funciona. Vamos a probarlo, pero miren cómo es, dándole manigueta, como diríamos nosotros, y ella dándole, y vamos a poner a prueba 160 años. ¿Será que eso sacará algún sonido? Vamos a ver si es verdad. Atención. Increíblemente, señores, estamos escuchando un disco ahí de algo que se grabó hace 160 años. ¿Sí o no? Sí. Increíble, lo nunca antes visto. La verdad es que este es un recorrido que a mí como dominicano me hace entender el potencial que tienen nuestras provincias, en este caso la provincia de Monseñor Noel, desde cascadas, balnearios, hoteles ecológicos, museos, gastronomía. Encontramos una variedad de ofertas que tú como dominicano que me estás viendo, mi invitación para ti es que vengas a conocer, pero que tomen en cuenta siempre el valor y el peso histórico que todavía tenemos y que hace falta rescatar. Así que si llegaste hasta este punto del video, no te olvides suscribirte a este canal, hacerle like a este video y dejarme tu comentario sobre qué te pareció el recorrido y qué otras cosas pudieses recomendarme de esta provincia que cada vez me enamora más y que sin duda merece que la recorramos de cabo a rabo. Bendiciones y que viva la República Dominicana.